Bienvenidos a todos y todas a una nueva entrega de este podcast sobre derecho constitucional. En esta oportunidad vamos a analizar la organización política que ha adoptado la República Argentina y nos concentraremos en el sistema de gobierno que ha adoptado. La Constitución abre con su artículo 1, que podemos entenderlo como una declaración, es decir, es una manifestación que está haciendo el Estado, no solo a todos sus habitantes, sino también a todo el mundo. Así en él establece que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal según lo establece la presente Constitución. La primera aclaración que debemos hacer es que justamente la nación ha adoptado según lo establece la presente Constitución. Fíjense, es decir, en la Constitución no hay una creación de la nada, no es un invento esta forma de gobierno. Lo que sí es una adaptación de las que existían en el mundo. Es decir, la democracia, la forma republicana ni la forma federal estaban presentes en el mundo, por lo menos en el mundo occidental. Lo que ha hecho el constituyente de 1853 es tomar esas ideas, es decir, adoptarlas, pero adoptarlas a la Argentina. De eso se refiere con la aclaración según la presente Constitución. Es decir, no vamos a encontrar que existen modelos puros que se estén aplicando en Argentina, sino que siempre son modelos, ideas aplicados, digamos, a la Argentina. Es decir, por más que se hayan elegido formas de gobierno que ya estaban en funcionamiento en el mundo, bueno, se las adecúa a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestra realidad social. La va modelando y condicionándola a las propias normas jurídicas que la Constitución determina. Veamos el contenido de cada una de estas. Como dijimos, lo primero que aparece es la forma representativa. La Constitución localiza en el pueblo el poder político. Ya dijimos, este es el principio de soberanía popular. Por eso es que se ejerce este poder constituyente, porque allí está depositado el poder último de un Estado. Pero en la forma representativa vamos a encontrar una dualidad. Es decir, es el pueblo el que va a elegir, sí, pero no va a ser él directamente el que esté ejerciendo este elemento poder, sino que lo mediatiza a través de un representante. Entonces, encontraremos en el artículo 22 que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Por eso podemos decir que estamos frente a una democracia indirecta o, justamente, como lo llama el artículo, representativa. Pero el artículo 22 continúa y en su segunda parte determina lo que llamamos el delito de sedición, porque dice que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delito de sedición. ¿Qué quiere decir? Que por más que el poder esté residiendo en el pueblo, no se tolera en el sistema constitucional que cualquiera o un grupo se arrogue esos derechos y por lo tanto pueda atentar contra el sistema creado. El pueblo elige a sus representantes y ellos serán quienes ejerzan, en este caso, el elemento poder del Estado, integrando cada uno de los órganos del Estado. Este artículo era plenamente aplicable a todas las interrupciones democráticas que tuvimos desde 1930 y hasta 1983 con la vuelta de la democracia, en donde allí vimos que justamente eran grupos los que se estaban arrogando esta soberanía popular, desvirtuando la vigencia de la Constitución. Luego de la reforma de 1994 se incorporaron dos institutos que tienden a moderar esta forma indirecta de democracia que ha adoptado Argentina. Así, el artículo 39 establece la posibilidad de la iniciativa popular, es decir, que los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley y el Congreso se ve obligado a su tratamiento dentro del término de 12 meses. No quiere decir que deba aprobarlo obligatoriamente, pero sí o sí debe ser tratado. En 1996, la ley 24.747 reguló y reglamentó este artículo 39 de la Constitución Nacional y dijo que los ciudadanos pueden ejercer este derecho de iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, su presentación siempre será ante esta Cámara, no ante el Senado. También establece una prohibición. No puede ser objeto de la iniciativa popular proyectos que se refieran a
reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. También establece un requisito de admisibilidad. Requiere la firma de un número de ciudadanos que no sea inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales y además deberá representar por lo menos a 6 distritos electorales. También se incorporó otra forma semidirecta de democracia en el artículo 40, que establece la consulta popular, es decir, la posibilidad de someter a la votación popular un proyecto de ley. Este instituto fue regulado por la ley 25.432 y establece que debe dictarse una ley que convoque a esta consulta popular, que deberá ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en cada una de las cámaras. En estos casos, el voto de la ciudadanía es obligatorio y establece que cuando obtenga la mayoría de los votos válidos afirmativos, se convertirá automáticamente en ley, la que deberá ser publicada en el boletín oficial. Sin embargo, si obtiene un resultado negativo, no puede ser reiterado sino después de transcurrido un lapso de 2 años desde la realización de la consulta. Vemos entonces cómo estos dos institutos pretenden que la ciudadanía tenga una participación mucho más activa. Es decir, no solo elige a sus autoridades, sino que en estos dos casos está participando directamente de la creación de nuevas leyes. Pasemos a la segunda de las formas que nos está estableciendo este artículo 1, es decir, la forma republicana. Más allá de lo difícil que es definir qué se entiende por república, solamente diremos que deriva del latín de res, que significa cosa, y pública, que significa pública, es decir, la cosa pública, la cosa común del pueblo. Sobre lo que sí existe más acuerdo es que para que exista una forma republicana tienen que darse 7 notas características. La primera es la igualdad ante la ley. La igualdad de los habitantes del Estado es un derecho que emerge de ese espíritu democrático que tiene la Constitución. También la igualdad es una consecuencia de la libertad. La segunda de estas notas es la elección popular de las autoridades. Antes dijimos que es el pueblo el que gobierna por intermedio de sus representantes, lo cual significa que aquí no hay reyes, príncipes o ningún tipo de títulos nobiliarios, es decir, personas que ocupen esos lugares por haber nacido en una familia determinada o por cualquier cuestión de fuerza que hubiesen ejercido. La tercera de estas notas habla de la división de los poderes gubernativos. Siempre recordemos que técnicamente el poder es un elemento del Estado y por lo tanto es uno solo, no se divide. Lo que se divide son las funciones y esencialmente la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, de tal manera que ellas se encuentren separadas, coordinadas y equilibradas. ¿Qué se busca con esto? Bueno, se busca evitar la concentración del poder en una sola persona. No puede ser el mismo quien haga la ley, quien la ejecute y quien juzgue si esa ley está bien o no. La cuarta de estas notas es la periodicidad de los mandatos. Es decir, están limitados en el tiempo los cargos representativos. E implica la renovación periódica de los gobernantes mediante el sufragio popular. Es decir, es incompatible con la idea de república que un mandato político sea vitalicio. La quinta de las notas es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Es decir, todo funcionario responde por la gestión que realiza, tanto en lo político, tanto en lo civil como en lo penal como en lo administrativo, por el mal desempeño de sus funciones, por las faltas o por delitos que hayan cometido en el ejercicio de esas funciones. Si ellos pudieran actuar sin responder por la gestión que realizaran, no estaríamos ante un Estado de Derecho en el que lo primero que prima es la ley, dejando paso a la arbitrariedad y a la injusticia que son propias de los sistemas autoritarios. Es en virtud de este principio que, por ejemplo, en la Constitución Nacional encontramos mecanismos de remoción de los funcionarios, tanto el juicio político, jury de enjuiciamiento, desafuero, exclusión. La sexta de estas notas habla de la publicidad de los actos de gobierno, y este es un punto crítico en la vida de la administración pública. El pueblo debe estar informado en forma permanente de todos los actos que realizan quienes ejercen la función pública. Salvo casos excepcionalísimos y específicamente determinados, todos los actos que realiza la administración son públicos. Todas las piezas administrativas, expedientes, causas judiciales son en principio públicas y de posible consulta para todos sus ciudadanos. Debe estar muy bien justificado el secreto de las actuaciones.
que normalmente se da cuando hay otros intereses en juego. Piénsese, por ejemplo, en los expedientes que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes. También podemos nombrar sobre este punto la existencia desde los albores de la institucionalidad argentina de un boletín oficial, en el que se encarga básicamente de publicar de forma diaria todos los actos de la administración, en el Boletín Público Nacional de la Administración Pública Nacional y en el provincial de la Administración Pública Provincial. Los invito a que consulten el boletín oficial del día de la fecha de la Nación y de la provincia, y van a ver que existe una primera sección dedicada a la publicación de leyes, decretos, resoluciones, etcétera, de cualquiera de los órganos emanados del poder, y una segunda que se encarga de dar publicidad a actos que involucran ya sí a personas privadas. Por ejemplo, la constitución de cualquier sociedad, de la Ley General de Sociedades, requiere que se publique en el boletín oficial para dar publicidad y darle a conocer a la sociedad que se está tratando de constituir esa persona jurídica. La séptima y última de estas notas que estamos refiriendo habla de la consagración de derechos, obligaciones y garantías individuales. En la República sí o sí debe existir un mínimo de catálogos asegurados a todos sus habitantes. Las personas no solo se unen para compartir derechos, sino que también lo hacen para asumir la responsabilidad de respetar los derechos de los otros a fin de lograr el bienestar general. Entonces, recopilemos. Hemos analizado del artículo 1 de la Constitución Nacional lo que implica esta adopción y adaptación. Hemos visto lo que implica la forma representativa, también lo que implica la forma republicana. Es momento de que analicemos la forma de Estado federal que ha adoptado nuestro país. Este ha sido un punto crucial y sumamente problemático en la historia argentina. Han corrido ríos de sangre por la defensa de la forma federal. Tal es así que los intentos de sancionar una constitución y organizar políticamente al país desde la Declaración de la Independencia en 1816 siempre se vieron frustradas por la discusión sobre si se debía adoptar una forma unitaria o una forma federal. Pero analicemos un poco más sobre esta cuestión. Si tenemos en cuenta el modo en el que se distribuye el elemento poder del Estado con relación a otro de sus elementos, el territorio, pueden surgir básicamente dos formas, la forma unitaria o la forma federal. Es decir, si el poder va a estar centralizado o va a estar descentralizado. En el Estado federal argentino, el poder es ejercido por un gobierno central y gobiernos locales, que actúan coordinadamente dentro de este mismo territorio. Es decir, no existe un único centro de poder, sino que existen varios. Nosotros vamos a decir que existen 3 centros de poder: el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Entonces vemos que existe una división vertical del poder, en la cual aparecen antagonistas asimétricos, porque no todos están en la misma situación. Ahora, para entender la coexistencia de estos centros de poder dentro de un mismo territorio, tenemos que repasar los conceptos de soberanía, autonomía y autarquía. La soberanía implica que no se reconoce por encima algo superior, es decir, que es el último orden. Así vemos que el Estado nacional o el Estado federal es esencialmente soberano. Sobre él no hay nada. En un grado inmediatamente inferior al de soberanía encontramos el de autonomía, y comprende el poder de cada ente para darse sus propias leyes y regirse por ellas, pero siempre lo hace en forma coordinada con el orden jurídico superior, en este caso en la nación. La autonomía implica siempre un poder de legislación que debe ejercitarse dentro de lo permitido por el ente soberano. Así podemos caracterizar que las provincias argentinas son autónomas, pero no soberanas. Mientras que la autarquía implica que este ente tiene atribuciones para administrarse a sí mismo, pero siempre de acuerdo con normas que le son impuestas por un poder superior. Entonces tenemos que tener presente que la distinción entre autonomía y autarquía siempre radica en tener o no facultad de dictar mis propias leyes. La autonomía refiere a una descentralización política del poder, mientras que la autarquía es solamente una descentralización administrativa. Nosotros caracterizaremos a los municipios de la República Argentina como esencialmente autónomos y no autárquicos, pero volveremos sobre esto luego.
A fin de lograr una coexistencia medianamente pacífica y ordenada entre estos tres órdenes que hemos caracterizado, bueno, es necesario que establecer cuáles son las órbitas de competencia que tiene cada uno de ellos. Entonces, primeramente podemos caracterizar que entre la nación y las provincias aparecen tres relaciones típicas. Las primeras se llaman relaciones de subordinación, y ahí se pone de manifiesto la prioridad del orden federal por sobre las provincias, quienes tienen la facultad de dictar su propia constitución, de crear sus propias instituciones, pero siempre tienen que estar subordinadas a las previsiones de la Constitución Nacional. Ejemplo de estas relaciones de subordinación podemos nombrar, la obligación que tienen las provincias de regirse bajo un sistema representativo y republicano y siempre de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Otro tipo de relaciones que se establecen son las relaciones de participación, porque las provincias participan y colaboran en la estructura del Estado Nacional y en las decisiones que se adoptan en el Estado Nacional. Estas relaciones se advierten claramente si vemos que la composición del órgano que tiene función legislativa en la Nación es el Congreso Nacional y tiene una estructura bicameral, es decir, dos cámaras en la cual la Cámara de Diputados se encarga de representar al pueblo y la de senadores a las provincias en un pie de igualdad. Entonces vemos que en la formación y sanción de las leyes del Estado federal están participando directamente las provincias. Por último, también podemos encontrar relaciones de coordinación. Luego vamos a ver el reparto de competencias que existe entre el Estado federal y las provincias expresamente enumerado y que es bastante rígido. La regla general dice que las provincias conservan todo el poder no delegado expresamente al ámbito federal. Y como correlato, las competencias que tiene el gobierno federal no pueden ser ejercidas por las provincias. Sin embargo, en la compleja realidad que vivimos, hay materias que es necesario un accionar de todos los niveles del Estado. Así vemos, por ejemplo, que la educación es una competencia que no ha sido delegada a la nación y es esencialmente provincial. Sin embargo, a fin de garantizar un sistema educativo que medianamente garantice el acceso a educar y aprender de una manera equitativa, surgen órganos encargados de coordinar con las provincias y con la nación políticas comunes. En el ejemplo que estamos dando, en el caso de la educación, existe el Consejo Federal de Educación, en el cual todas las provincias se ven representadas mediante sus ministros de educación y siempre concertan en un pie de igualdad. Aquí no hay una imposición del poder nacional, sino que las provincias, en un pie de igualdad, coordinando con la nación, establecen grandes lineamientos que puedan servir en todo el territorio y para todas las personas.